artritis reumatoide, bueno, ustedes ya saben que es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, progresiva, que provoca una inflamación de la membrana sinovial, afectando a las pequeñas articulaciones, sobre todo articulaciones de las manos y de los pies. 90% de las pacientes que tienen artritis reumatoide van a tener alteraciones en las manos y de los pies. Pero eso no quiere decir que pueda afectar a otras articulaciones, por ejemplo, articulaciones a nivel de la columna vertebral, en donde casi es exclusiva de la columna cervical. 70% de pacientes que tienen artritis reumatoide, ya que tienen más allá de 2-3 años, van a tener afectaciones a nivel de la columna cervical, siendo casi que infrecuente en la columna dorsal y mucho menos en la columna lumbar. Bueno, ¿qué estudio de imagen hacemos entonces en pacientes que tienen artritis reumatoide? Para ver qué. Los dos poquitos. ¿Los tipitos? Esos que no. Eco dice por acá su compañera. Tomografía. Mira, y Juliet, ¿verdad? Entonces, Denise Paulina, ¿será prudente realizar una tomografía en pacientes con sospecha o ya en pacientes diagnosticados de artritis reumatoide? Porque el hueso se ve bien en la tomografía. ¿En qué modalidad diagnóstica, si comparamos las dos, rayos X y ultrasonido, en cuál de estas dos se verá los hallazgos más tempranamente? Esa inflamación de la membrana sinovial, ¿en qué modalidad se verá más temprano? Rayos X, en el eco. ¿En qué modalidad diagnóstica vemos esos hallazgos más tempranamente? ¿En el eco o en la radiografía? ¿En el ultrasonido? ¿Están todos de acuerdo en el ultrasonido? Luis Emilia, ¿se fue Luis Emilia? Luis Emilia, entonces, ¿por qué no es recomendable realizar en estas pacientes una tomografía? La radiación ionizante, ¿no? Pacientes, por general mujeres con mayor frecuencia, que tienen artritis reumatoide, son pacientes jóvenes, pacientes con una expectativa de vida amplia, en donde si bien pudiéramos realizar una tomografía, pues al ser una enfermedad crónica y progresiva, muy seguramente a lo largo de su vida van a necesitar múltiples estudios de imagen y estarles sometiendo a múltiples tomografías con el paso del tiempo, pues eso puede ser contraproducente por la radiación ionizante. Si bien la radiografía también utiliza radiación ionizante, la dosis que utiliza la radiografía es sumamente menor. Entonces, si bien el primer estudio que habrá que realizar de imagen va a ser la radiografía, no hay que olvidar que en radiografía que podemos ver esa inflamación de los tejidos blandos, eso se pone en evidencia de forma más tardía que lo que vamos a observar en ecografía. En ecografía y resonancia magnética, los hallazgos se los va a visualizar de forma más rápida. Entonces, aquellos pacientes en los cuales se manda a realizar una radiografía y la radiografía pues está completamente normal, ahí será necesario complementar con otros estudios, o puede ser la ecografía o la resonancia magnética.
Entonces, radiografía de qué hay que mandar a hacer en estos pacientes, ya habíamos dicho que afecta a las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, sobre todo articulaciones proximales, interfalángicas proximales, metacarpo falángicas, carpo-metacarpianas. Entonces, habrá que hacer una radiografía antero-posterior y lateral de manos, de muñecas y de pies, y radiografías oblicuas de manos y muñecas en una primera instancia. Dice que esa paciente pues manifiesta que existen alteraciones en otras articulaciones, por ejemplo a nivel de la rodilla, a nivel de la columna cervical. Será necesario realizar radiografías anteroposteriores y laterales de todas esas articulaciones que la paciente pues manifieste sintomatología. Y esta también es otra ventaja de la radiografía. En una misma exploración podemos realizar radiografías de todas las articulaciones que la paciente manifieste sintomatología. Eso, si bien se pudiera hacer en ecografía o en resonancia magnética, en la práctica no se lo hace, ¿no? Porque tomaría mucho tiempo. En resonancia, pues tomaría a lo mejor todo un día, y en ecografía, pues igual tomaría a lo mejor más de 1 a 2 horas analizar múltiples articulaciones. Entonces, eso también hace que la radiografía sea el primer estudio en realizar en estas pacientes. Sin embargo, recordar que los primeros hallazgos los vamos a observar en ecografía o en resonancia magnética. Entonces, esas son las alteraciones, los signos radiográficos que vamos a encontrar en la radiografía, que los podemos dividir en 3 grupos: fases precoces, es decir, los primeros hallazgos radiográficos que vamos a observar en estas pacientes. Con el tiempo ya vamos a ver muchos más signos, que vendrán a ser los signos evolucionados, y en aquellas pacientes que ya tienen 10 o más años de evolución con artritis reumatoide ya podemos encontrar hallazgos de fases tardías y hallazgos avanzados. ¿Cuáles son los primeros hallazgos que vamos a observar? Las fases precoces, la tumefacción de las partes blandas, sobre todo a nivel periarticular, y la osteopenia, que en un principio es yuxtaarticular o periarticular, pero que después se va haciendo una osteopenia generalizada. Si bien estos son los primeros hallazgos que vamos a observar en radiografía, por eso de ahí la denominación de hallazgos precoces, de fases precoces, no es que estos los observamos de forma inmediata, no es que la paciente debuta con artritis reumatoide hoy y mañana realizamos una radiografía y ya vemos eso. Deben haber pasado varios meses, a veces 6 meses, 1 año o más, para poder observar estos hallazgos en radiografía. Pero muchos de estas pacientes pues también cuando acuden al médico ya tienen una historia de largos meses de evolución o años de evolución, lo que también facilita la visualización de estos hallazgos en radiografía. Entonces, los primeros hallazgos que vamos a observar en radiografía es la tumefacción de partes blandas y la osteopenia yuxtaarticular. Con el tiempo ya se van a observar erosiones marginales que en un principio son de pequeño tamaño, a veces un poco difíciles de observar, hay que tratar de ir a buscar, pero que con el tiempo esas erosiones también se van haciendo mucho más grandes y que ya pues se las observa de mejor manera. Vamos a observar una reducción uniforme del espacio articular, es decir, una reducción simétrica del espacio articular. Toda la articulación empieza a perder tamaño de forma muy simétrica, a diferencia de otras patologías en donde también puede haber pérdida de ese espacio articular, pero de forma asimétrica. Reducción del espacio articular, que habíamos dicho que se la denomina como pinzamiento articular. Pinzamiento articular, bueno, a nivel de tal articulación. Entonces vamos a encontrar un pinzamiento articular. Y también en los signos evolucionados vamos a encontrar la formación de quistes sinoviales, que va a traducir esa alteración a nivel de la membrana sinovial. Ya en aquellos pacientes de múltiples años de evolución, 10 o más años de evolución, vamos a encontrar las fases tardías o signos avanzados, que ya son erosiones subcondrales de mayor tamaño. Estas de aquí pues ya muchas de las veces muy fácilmente visualizadas. La presencia en un principio de subluxaciones o con el tiempo luxaciones a nivel articular, y aquí también con la presencia de cambios y deformidades a nivel de la mano, cambios artrósicos secundarios y bueno, la anquilosis ósea, que es la pérdida completa del espacio articular. Entonces, esos son los signos que vamos a observar en pacientes que tienen artritis reumatoide.
Y eso mismo, pues, o algunos de esos signos visualizados en este diagrama, ¿no? Entonces, el primero que vamos a observar es la inflamación a nivel de los tejidos blandos, ese edema, ese aumento de la densidad a nivel de las partes blandas periarticulares, la presencia de una osteopenia que en un principio es periarticular, es decir, a nivel del hueso periarticular, pero que después se va haciendo generalizada esa osteopenia, la reducción del espacio articular, ese pinzamiento articular, pero pinzamiento articular que es simétrico, es decir, todo el espacio se reduce en el mismo tamaño, y la presencia de las erosiones marginales de pequeño tamaño en un principio, pero que después se van haciendo cada vez mucho más grandes. Eso que están señalando las flechas, ¿qué será? Erosiones, ¿no? Erosiones que son de pequeño tamaño. Si ustedes se fijan aquí, vemos la cortical ósea que está viniendo de forma completa, pero que llega en este momento a nivel de la parte periférica del hueso, en donde se pierde esa cortical ósea y por lo tanto esto es una erosión marginal. También podemos ver que ya existe osteopenia, casi que a nivel generalizado, toda la densidad mineral ósea está disminuida en esa radiografía. Pero la artritis reumatoide con el tiempo también empieza a desarrollar deformidades a nivel de las manos. Deformidades que algunas de ellas pues no son exclusivas de la artritis reumatoide, las podemos identificar también en otras patologías. Un poco las más exclusivas son la deformidad dedo en ojal y la ráfaga cubital, pero las que con mayor frecuencia vamos a observar en la artritis reumatoide va a ser la ráfaga cubital y la deformidad en cuello de cisne. Entonces, ¿qué es la deformidad en cuello de cisne? Es cuando existe una extensión a nivel de la articulación metacarpofalángica proximal y una flexión a nivel de la interfalángica proximal y una flexión a nivel de la interfalángica distal. Es decir, la deformidad en cuello de cisne, hay una extensión de las interfalángicas proximales y flexión de las interfalángicas distales. Eso es la deformidad en cuello de cisne. La deformidad en ojal o Boutonniere, casi que se la observa solo en la artritis reumatoide, es todo lo contrario. La flexión es en las interfalángicas proximales y la extensión es en las interfalángicas distales. Y la deformidad del dedo en martillo es las interfalángicas proximales están neutras, es decir, no hay ni flexión ni extensión, pero las interfalángicas distales sí tienen una extensión. Estas de aquí, con la ráfaga cubital, son las principales deformidades que vamos a observar en pacientes que tienen artritis reumatoide. Recordando que la deformidad en cuello de cisne y la ráfaga cubital son las malformaciones más frecuentes que se ven en la artritis reumatoide. Entonces, ahí tenemos ya en una radiografía la deformidad en cuello de cisne, que es una extensión de las interfalángicas proximales con flexión de las distales. Y la deformidad en ojal, que es todo lo contrario, ¿no? Flexión o hiperflexión de las interfalángicas proximales con extensión de las distales. En esa imagen, ¿qué otros hallazgos observamos? Calcificaciones. Aquí se ven calcificaciones, pero ya habíamos dicho hace un momento, bueno, en la clase pasada, que a veces no hay que confundir estas calcificaciones con huesos sesamoideos, ¿no? Este de aquí por la localización, y si comparamos con el otro lado, pues están muy simétricas bilaterales, entonces ese es un hueso sesamoideo. Erosiones. Encontramos erosiones, aquí hay una pequeña erosión de pequeño tamaño, entonces hay erosiones, ¿qué más? En el índice de la mano, en esta de acá. Aquí hay una esclerosis, ¿qué más hay aquí?
hay una subluxación, ¿no? Fíjense que esta parte del hueso pues ya ha perdido en contacto, no de forma completa, pero ya ha perdido contacto con el metacarpo, ¿no? Entonces aquí hay una subluxación. ¿Qué más hay en esa radiografía? ¿Qué otros signos podemos encontrar? ¿Cuáles son esos signos precoces que habíamos dicho? Hay una inflamación de partes blandas, un poco no tan claro, pero por ejemplo en este dedo tenemos una inflamación de partes blandas, bueno, acá también tenemos inflamación de partes blandas, pero también hay una osteopenia, ¿no? Que casi que ya está generalizado a nivel de las falanges, casi que todos los huesos son osteopénicos, o sea, ya no está concentrada esa osteopenia a nivel del hueso periarticular, sino que casi que todo el hueso pues está osteopénico, ¿no? Bueno, más de los hallazgos que ustedes ya dijeron. En esta mano, ¿la alineación estará bien? No. ¿A dónde están mirando esas falanges? Estas falanges, a nivel de la articulación metacarpofalángica, existe una ligera subluxación, ¿no? Y las falanges están siendo desviadas hacia el lado cubital de la mano. Esa es la denominada ráfaga cubital, ¿no? Cuando las falanges tienen una desviación hacia el lado cubital, es lo que se denomina la ráfaga cubital. Que al igual que la deformidad del cuello de cisne, son las deformidades más frecuentes en la artritis reumatoide. Además, pues vemos aquí osteopenia, aquí sí vemos que la densidad, por ejemplo, en esta zona del hueso está conservada, pero a nivel periarticular, pues existe una disminución de la densidad mineral ósea, existe una disminución del espacio articular, casi que hay zonas en las cuales ya el espacio articular está prácticamente perdido, ¿no? Y ahí pues otros hallazgos, ¿no? Aquí inclusive pues ya hay estos hallazgos mucho más marcados con anquilosis a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, subluxaciones y desviación cubital, ráfaga cubital de este dedo, del quinto dedo. Hay aumento a nivel de las partes blandas, osteopenia periarticular, los hallazgos que se ven ya en una mano de paciente con artritis reumatoide. Si bien la artritis reumatoide, pues ya habíamos dicho, afecta con mayor frecuencia a las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, eso no quita que pueda afectar a otras articulaciones. Y habíamos dicho que ya pacientes que tienen 2, 3 o más años de artritis reumatoide pueden tener alteraciones a nivel de la columna vertebral, casi exclusivas a nivel de la columna cervical. En la radiografía, que es importante saber en estos pacientes con alteraciones en la columna vertebral, es que estos pacientes con el tiempo pueden desarrollar una subluxación atlantoarzoide. Entonces será importante obtener una proyección lateral de la columna cervical y medir esta distancia desde la parte posterior del atlas hasta la parte anterior de la apófisis odontoides. Esta distancia debe medir 3 milímetros o menos. Si ya mide más allá de 3 milímetros, diremos que estamos ante una subluxación atlantoarzoide. E inclusive si es que mide más allá de 10 milímetros, muchas de las veces el tratamiento ya debe ser quirúrgico de estos pacientes, ¿no? Entonces será importante pues medir esta distancia y si es más de 3 milímetros ya estaremos ante una subluxación atlantoarzoide. Pero habíamos dicho también hace un momento que si bien el primer estudio que se va a solicitar es la radiografía, que si bien vamos a encontrar hallazgos precoces como el edema, la inflamación de partes blandas, la osteopenia periarticular, estos hallazgos, a pesar de que se los denomina precoces, son los primeros que vemos en la radiografía, no es que se los ve de forma inmediata, ¿no? Deben pasar varios meses para encontrar estos hallazgos en la radiografía. Los primeros hallazgos que vamos a observar por métodos de imagen van a ser a través de ecografía y a través de resonancia magnética. ¿Qué es lo que vamos a ver? La presencia de sinovitis, que vemos tanto en ecografía como en resonancia. La sinovitis pues es líquido que se está acumulando a nivel de la articulación, por lo tanto en ecografía vamos a ver como un área hipoecoica muy vascularizada, y en resonancia pues el comportamiento de esa sinovitis va a ser similar a la del líquido, es decir, hipointenso en la secuencia CT1
hiperintenso en la secuencia CT2, que sufre un realce cuando se administra contraste, cuando se administra la dosis. Y eso permite un poco diferenciar del derrame articular. Derrame, que también lo vamos a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, pero el derrame no va a realzar con el contraste la sinovitis. Y también los hallazgos que vamos a ver en ecografía y resonancia es la presencia de estas erosiones. Erosiones, que es la pérdida de la cortical ósea en ecografía, y erosiones que también las podemos ver en resonancia magnética. Adicional, en resonancia también se puede ver la presencia de edema óseo, una fase temprana, que bueno, eso es casi exclusivo de la resonancia. El edema óseo no se va a poder identificar en ecografía ni en radiografía. Entonces ahí tenemos una ecografía a nivel de la articulación metacarpofalángica. Vamos siguiendo la cortical ósea del metacarpo hasta que llega un momento en la cual pues existe una pérdida de esa cortical ósea, que es en donde hay un aumento de la vascularidad, y esto pues ya nos traduce la presencia de una erosión cortical. De igual manera, justo aquí a nivel de la articulación existe una área hipoecogénica que corresponde al líquido, que corresponde a la sinovitis. Entonces la sinovitis la vamos a identificar como una zona hipoecoica que tiene un aumento de la vascularidad, y si eso se asocia a la presencia de erosiones corticales, pues es muy sugestivo de artritis reumatoide. En resonancia, pues también podemos identificar, en el caso del líquido de la sinovitis, vamos a ver como un área hipointensa en la secuencia CT1, hiperintensa en la secuencia CT2, que cuando se administra contraste, pues existe un realce, produce un realce a nivel de todas esas zonas que traducen la inflamación en esos tejidos blandos. Entonces, esas son las características de la sinovitis en resonancia magnética. Y acá vemos otros hallazgos. Todas esas zonas hipointensas corresponden a la presencia de sinovitis, pero justo donde están señalando las flechas corresponde a las erosiones corticales. Aquí existe una pérdida de la cortical ósea. En esta zona encontramos pérdida de la cortical ósea, pérdida de la cortical ósea, que traduce la presencia de esas erosiones corticales, de esas erosiones marginales. Bueno, y eso en cuanto a la artritis reumatoide. Preguntas. Preguntas ahí atrás. El otro grupo de patologías se llama ¿Y cómo se refiere a una sinovitis con edema óseo? el edema óseo se ve por lo general hiperintenso en T1 y está en la parte ósea del hueso. En cambio, la sinovitis es al revés, en T1 se ve intenso y está a nivel de la articulación. ¿Se puede ver esto en las fotografías? Más o menos como a los 2-3 meses en ecografía y en resonancia. Entonces, el otro grupo de patologías que vamos a ver son las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Que comparten pues cierto grupo de características. Por ejemplo, tienen un factor reumatoideo negativo, tienen el antígeno de histocompatibilidad positivo, pero en imagen pues también comparten ciertas características que ya vamos a decir más adelante. Dentro de este grupo tenemos la artritis psoriásica reactiva, la espondilitis anquilosante, artritis enteropática y bueno, las espondiloartropatías no diferenciadas. La más representativa de todos este grupo es la espondilitis anquilosa. Mencionar que tanto, si bien todas estas comparten ciertas características, la espondilitis anquilosante suele ser muy similar radiográficamente, imagenológicamente, con la artritis enteropática, y asimismo la artritis psoriásica, imagenológicamente, suele ser muy similar con la artritis reactiva, donde si bien es cierto es importante ver esos signos en imagen, también será importante pues correlacionar con la historia clínica del paciente. Entonces, ¿cuáles son esas características que comparten en imagen todos este grupo de espondiloartropatías?
la presencia de sacroiliitis y la presencia de entesitis. Sacroiliitis, que es la inflamación a nivel de la articulación sacroiliaca, y la entesitis, la inflamación del tendón del ligamento en su unión hacia el hueso. Pues asimismo, aquí, como dijimos en la artritis reumatoide, pues tenemos todas estas modalidades diagnósticas. Los primeros hallazgos en imagen que vamos a observar en estas patologías, al igual que en la artritis reumatoide, van a ser en resonancia magnética y en ecografía, en donde vamos a ver igual la presencia de sinovitis, pero en este caso también vamos a ver la presencia de entesitis, el edema óseo y la presencia de capsulitis. Cuando han pasado ya varios años de evolución y empiezan a existir cambios estructurales propios del hueso, y eso ya, a más de ser visibles en resonancia magnética, también ya son visibles en otras modalidades como la radiografía o la tomografía computarizada. ¿Cuáles son esos cambios estructurales? Las erosiones óseas, la esclerosis, la presencia de anquilosis o la presencia de depósitos grasos que se los observa de mejor manera en resonancia magnética y la secuencia de saturación grasa. Entonces ahí tenemos 8 imágenes que nos demuestran estas 4 primeras de aquí, los cambios más agudos, y estas de acá, y a los cambios estructurales. El edema óseo, que es lo que decíamos hace un momento, que se visualiza como áreas hiperintensas porque están propias a nivel del hueso. La entesitis, que ya dijimos hace un rato, que se manifiesta como esas zonas hipointensas en T1, hiperintensas en T2, pero que a veces es necesario administrar contraste para diferenciarlas del derrame articular. La sinovitis, que es necesario administrar contraste, ¿no? La entesitis, que es la inflamación justo del tendón, del ligamento, cuando se está uniendo al hueso. Y la capsulitis, que es la inflamación a nivel de la cápsula articular, todas estas muchas de las veces confinadas a la articulación sacroiliaca, que serían los cambios inflamatorios activos, los cambios agudos, los cambios más precoces que se ven en estas patologías. Con el tiempo, pues ya tenemos cambios estructurales, que son las erosiones óseas, esa pérdida de la cortical ósea, que en principio pues, suele ser de pequeño tamaño. La presencia de esclerosis subcondral, muchas de las veces la esclerosis mejor visualizada en radiografía y en tomografía antes que en resonancia magnética. La anquilosis, que ya es la pérdida completa de la articulación, toda la articulación pues ya se ha perdido, y los depósitos grasos, que se los ve mejor en secuencias en saturación grasa como zonas hipointensas. Como estas patologías llegan a afectar más frecuentemente la articulación sacroiliaca, se ha establecido esta clasificación para ver el grado de afectación a nivel de la articulación, que ya data de hace algunos años atrás, porque bueno, todavía se la sigue utilizando, sobre todo cuando se está observando esa articulación en radiografía. Entonces van los grados desde el 0 hasta el 5. El grado 0 sería una articulación sacroiliaca completamente normal, sin ninguna alteraciones. El grado 1 es muy subjetivo, como dice aquí, hay un dudoso borramiento del espacio articular. El grado 1 es muy subjetivo, la designación de este grado. Pero ya el grado 2, ahí sí ya encontramos erosiones o esclerosis. Si se fijan bien, aquí a nivel de la articulación sacroiliaca encontramos una ligera esclerosis subcondral que ya manifiesta alteraciones a nivel del hueso subcondral. El grado 3 vamos a observar en un principio un pseudo aumento del espacio articular y después una disminución del espacio articular, o inclusive ya una anquilosis, pero anquilosis que es parcial. Y en el grado 4 vamos a observar una anquilosis completa del espacio articular. Todo el espacio articular a nivel de la articulación sacroiliaca llega a perderse. Si bien, claro, eso se observa pues mucho mejor en tomografía computarizada, volvemos a decir, la tomografía computarizada, en estos casos se los va a utilizar en situaciones muy especiales, ¿no? Por la alta dosis de radiación ionizante que utiliza la tomografía, ya que estos pacientes muy seguramente van a necesitar múltiples controles de imagen a lo largo de su vida.
Pero podemos observar muy claramente la articulación sacroiliaca, podemos observar la presencia de erosiones corticales y podemos ver la presencia de esclerosis subcondral. Esclerosis que en un principio empieza a afectar al ilíaco y después con el tiempo ya afecta también al sacro, ¿no? Como observamos acá, aquí vemos una esclerosis y ya una disminución del espacio articular, una disminución ya bien acentuada del espacio articular en esa zona con una gran esclerosis subcondral. Acá ya vemos pues igual otras imágenes, vemos un pinzamiento articular a nivel de la articulación sacroiliaca, inclusive existen zonas en donde ya hay una anquilosis parcial de ese espacio articular con la presencia de esclerosis subcondral, esclerosis que en un principio llega a afectar al ilíaco y después con el tiempo pues afecta también al sacro. Entonces, si bien en estas patologías, pues lo que va a producir y lo que van a compartir es la presencia de esta sacroileitis y la presencia de esta entesitis, cada una de estas patologías tiene una característica en particular. Recordar que la espondilitis anquilosante, sus hallazgos de imagen suelen ser muy similares a la de la artritis enteropática y la artritis psoriásica suele ser sus hallazgos similares a la de la artritis reumatoide. La espondilitis anquilosante lo que va a provocar es una sacroileitis bilateral y simétrica, va a afectar con mayor frecuencia el esqueleto axial, es decir, a la columna vertebral, sobre todo las partes bajas de esa columna vertebral, al segmento dorsal, al segmento lumbar, va a provocar un estrechamiento concéntrico del espacio articular, la presencia de los denominados sindesmofitos, la presencia con el tiempo de anquilosis que dan a esa columna la formación o la deformidad de una caña de bambú, una imagen similar a la de una caña de bambú. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de pacientes que tienen espondilitis anquilosante. Uno de los primeros hallazgos que vamos a observar en la espondilitis anquilosante es esa entesitis a nivel de la parte anterosuperior y anteroinferior de los cuerpos vertebrales, que en radiografía se va a manifestar como una zona radiopaca y en resonancia se va a manifestar como una zona hiperintensa, tanto en la parte anterosuperior como en la parte anteroinferior de la columna vertebral. Y a esa alteración es la denominada lesión de Roman. Cuando existe una esclerosis o una hiperintensidad en las esquinas anterosuperior y anteroinferior de la columna vertebral, es lo denominado lesión de Romanos, que traduce esa entesitis a nivel de esta parte del hueso. Pero también puede existir la presencia de sindesmofitos. Y aquí será importante diferenciar esos sindesmofitos típicos de los sindesmofitos atípicos. Típicos, que los vamos a observar en la espondilitis anquilosante y en las espondiloartropatías enteropáticas, y los atípicos, mucho más frecuentes en la artritis psoriásica, en la artritis reactiva, e inclusive los atípicos también se los suele observar en ya procesos degenerativos como la artrosis. Entonces, los sindesmofitos es esa calcificación que existe a nivel del disco intervertebral. Todo aquí donde están señalando las flechas, esta calcificación hacia la parte periférica del disco intervertebral son la presencia de sindesmofitos. Se los denomina típicos porque son bilaterales y porque casi que están paralelos al cuerpo vertebral. Con el tiempo, pues dan esa deformidad de la columna vertebral denominada en caña de bambú. El cuerpo vertebral también empieza a tener una morfología cuadrada que en conjunto con estos sindesmofitos típicos dan ese aspecto de caña de bambú a la columna vertebral. Y esto de acá son los sindesmofitos atípicos. Ese que está señalando la flecha es un sindesmofito atípico, una calcificación paravertebral que, como vemos aquí, es única, ¿no? En el otro lado, en el otro extremo, pues no tenemos esa calcificación
Y también esta calcificación está un poco alejada del cuerpo vertebral, no es completamente paralela al cuerpo vertebral como hemos visto en los sindesmofitos típicos, ¿no? Entonces, ese de ahí es un sindesmofito atípico, muy diferente a estos de acá, que son los denominados sindesmofitos típicos, que los vamos a ver en la espondilitis anquilosante y en las espondiloartropatías enteropáticas. Y los atípicos, estos de acá, que los podemos ver, por ejemplo, en patología ya degenerativa como la artrosis, pero también se ve en la artritis reactiva y en la artritis psoriásica. Pero la espondilitis anquilosante también puede provocar calcificaciones en otras estructuras, calcificaciones en los ligamentos tanto supraespinoso e interespinoso de la columna vertebral, que dan ese aspecto denominado como signo de la alarma, dado que estas calcificaciones están en la parte central de los cuerpos vertebrales, dan ese aspecto que se denomina signo de la alarma. Y el edema óseo, pues lo que habíamos dicho, no se manifiesta como una zona hiperintensa localizada en el hueso, no en el espesor del hueso. Entonces, eso en cuanto a la espondilitis anquilosante. El otro grupo de espondiloartropatías es la artritis psoriásica, que afecta más o menos a 10 a 15% de la población que tiene psoriasis. Entonces, pacientes que tienen psoriasis que empiezan a manifestar alteraciones articulares, habrá que pensar de que pueda tratarse de una artritis psoriásica. Esta afecta, si bien puede afectar al esqueleto axial, es mucho más frecuente que afecte al esqueleto apendicular. ¿Qué es lo que va a provocar? Erosiones marginales, reacción perióstica, la entesitis, como hemos dicho, la entesitis es relativamente frecuente en estas patologías, en unas más, en otras un poco menos, pero vamos a observar la reducción uniforme del espacio articular y la tumefacción fusiforme de partes blandas, que es lo que se denomina dedos en salchicha. Si bien pues puede afectar a la columna vertebral, puede afectar a la articulación sacroiliaca, y si llega a afectar la articulación sacroiliaca, esta suele ser unilateral o suele ser bilateral, pero asimétrica, es mucho más frecuente que afecte a las articulaciones de las manos y de los pies, sobre todo las articulaciones distales, interfalángicas distales de las manos y de los pies. La artritis reumatoide provoca una reducción uniforme o no del espacio articular. La artritis reumatoide provoca una disminución, un pinzamiento simétrico de ese espacio articular. Si solo nos fijamos en la reducción de ese espacio articular, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, si estamos ante una artritis reumatoide o si estamos ante una artritis psoriásica? Si solo hubiera ese hallazgo nada más, la reducción de ese espacio articular. Si nos fijamos entonces solo en la reducción del espacio articular, ¿cómo diferenciar si es una artritis psoriásica o una artritis reumatoide? Asimétrica, ¿qué cosa? Hay que ver, la semana pasada hemos dicho, claro, es importante identificar todos estos signos, pero también será importante ver qué articulaciones afectan con mayor frecuencia, ¿no? Tanto la artritis psoriásica como la artritis reumatoide
van a provocar una reducción uniforme del espacio articular. Si nos quedamos, por ejemplo, solo con este hallazgo, pues es difícil diferenciar una de otra. Pero la distribución va a ser mucho más frecuente en las interfalángicas distales, en el caso de la artritis psoriásica, y en las interfalángicas proximales o metacarpofalángicas, que en las articulaciones proximales, en el caso de la artritis reumatoide. Ahora sí, Ana Belén, si la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante afecta la articulación sacroiliaca, ¿cómo diferenciar si es que es solo con esa afectación, si es que es una artritis psoriásica o una espondilitis anquilosante? Ahí sí lo que tú decías, ¿no? La espondilitis anquilosante es bilateral y simétrica. La artritis psoriásica, si bien es menos frecuente que afecte la articulación sacroiliaca, pero cuando llega a afectar la articulación sacroiliaca, si es bilateral, es asimétrica, muchas de las veces la afectación solo suele ser unilateral, es decir, una de las dos articulaciones suele estar afectada. Entonces, será importante pues recordar todas esas características. Pero lo más frecuente que suele observarse en pacientes que tienen artritis psoriásica, primero el antecedente de psoriasis en ese paciente, pero lo que más frecuente se suele observar es una tumefacción a nivel de las partes blandas, una inflamación a nivel de las partes blandas que abarca a todo el dedo, sea de las manos y de los pies, abarcando tanto las articulaciones interfalángicas distales, articulaciones interfalángicas proximales y llegando a las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas. Es decir, inflamación de todo el dedo, que es el denominado dedo ensayístico. Pacientes con inflamación de todo el dedo en conjunto con psoriasis clínicamente, o sea, psoriasis a nivel de la piel, se establece el diagnóstico de artritis psoriásica. De claro, bueno, también podemos encontrar la presencia de pequeñas erosiones marginales. Pero con el tiempo, estos pacientes empiezan también a desarrollar deformidades, y la que con mayor frecuencia se observa en la artritis psoriásica es la deformidad o el denominado signo de lápiz en copa. Es decir, una parte de la articulación se vuelve puntiaguda y el otro extremo de la articulación se ensancha y se vuelve ligeramente cóncavo, ¿no? Como si un lápiz estuviera entrando en su tapa, ¿no? Y ahí la deformidad de lápiz en copa, o signo de lápiz en copa, que suele ser una de los hallazgos de las deformidades que se observan en la artritis psoriásica. La artritis reactiva es otro de este grupo de las espondiloartropatías, artritis reactiva que no se manifiesta mucho como una sacroileitis. Ya dijimos que lo que comparten es la sacroileitis y es la entesitis. Entonces la artritis reactiva, más que sacroileitis, lo que vamos a observar es una entesitis, una inflamación de la parte del tendón, del ligamento, cuando se está uniendo al hueso. Pero tiene como antecedente una infección del tracto genitourinario o del tracto gastrointestinal. Es importante pues indagar en la clínica de ese paciente. Si ese paciente 1 o 2 meses antes tuvo una infección del tracto genitourinario o gastrointestinal y empieza con manifestaciones articulares, habrá que pensar en una artritis reactiva. Mucho más frecuente en las extremidades inferiores a nivel de los pies, en donde va a provocar una entesitis del tendón de Aquiles y de la fascia plantar a nivel del calcáneo. Entonces lo que vamos a observar es esta entesitis, esta calcificación en la parte distal del tendón de Aquiles cuando se está articulando con el calcáneo, y de igual manera una entesitis a nivel de la fascia plantar en la parte inferior del calcáneo. Estos son los hallazgos más frecuentes que vemos en la artritis reactiva. La artritis enteropática, ya habíamos dicho que la enteropática comparte muchas características de imagen con la espondilitis anquilosante. Entonces, casi van a ser muy similares
lo que va a diferenciar es la clínica, ¿no? Pacientes con artritis enteropática van a tener antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, sea colitis ulcerosa o sea enfermedad de Crohn. Vamos a encontrar una sacroileitis bilateral y simétrica, muy similar a la espondilitis anquilosante, la presencia de sindesmofitos. En el caso de la artritis enteropática, ¿serán típicos o atípicos? Típicos, ¿no? La enteropática y la espondilitis anquilosante van a provocar sindesmofitos típicos. Eso hace que con el tiempo el cuerpo vertebral también empieza a tener esta morfología cuadrada y dibuje una deformidad en caña de bambú, una columna vertebral similar a una caña de bambú. Pero también con menos frecuencia podemos encontrar entesitis en la inserción del tendón de Aquiles, en la fascia plantar, inclusive también entesitis a nivel del tendón del cuádriceps. Entonces, existen dos formas de presentación de la artritis enteropática. La más frecuente es la presentación axial, donde se va a manifestar como sacroileitis y como espondilitis, es decir, hallazgos similares a la espondiloartropatía, hallazgos similares a la espondilitis anquilosante. Y la periférica, que va a afectar con mayor frecuencia el esqueleto appendicular, pero mucho menos frecuente, ¿no? La más frecuente es la afectación axial. Y eso en cuanto a las espondiloartropatías. El otro grupo de patologías que vamos a ver son la artrosis, que ya es patología degenerativa de la articulación, donde va a haber una degeneración y destrucción del espacio articular, donde va a haber una disminución, pero disminución no uniforme del espacio articular, y eso permite la diferenciación, por ejemplo, con la espondilitis anquilosante, por ejemplo, con la artritis psoriásica. Vamos a encontrar esclerosis subcondral, osteofitos marginales, la presencia de quistes subcondrales, o mejor denominados en la artrosis como giodas subcondrales, y aquí sí podemos encontrar cuerpos libres intraarticulares, clasificaciones intraarticulares. Algo que mencionar que no está aquí también es que la densidad mineral ósea suele estar conservada. Suele estar conservada hasta muchos años de evolución, en donde ya cada pieza a estar disminuida. Pero la densidad mineral ósea en la artrosis suele ser conservada, a diferencia, por ejemplo, en la artritis reumatoide, que existe una disminución de esa densidad. Entonces aquí estamos en este diagrama viendo los hallazgos en un paciente con artrosis. Vamos a encontrar un pinzamiento articular, pero pinzamiento que es asimétrico. Esta parte de la articulación está mucho más pronunciada que esta otra parte de la articulación. Vamos a encontrar un pinzamiento asimétrico del espacio articular. Habíamos dicho que cuando existe un pinzamiento o una anquilosis ósea, con mucha frecuencia hay una esclerosis subcondral, entonces también vamos a encontrar esclerosis subcondral. Aquí sí vamos a ver la presencia de osteofitos marginales en los extremos de los huesos, y la presencia de estos quistes subcondrales o giodas subcondrales. Recordar que la densidad mineral ósea no suele estar afectada en pacientes que tienen artrosis. Aquí estamos con dos imágenes de huesos y de articulaciones con artrosis. Mucho más frecuente en las articulaciones que cargan peso, ¿no? Articulaciones como a nivel de la rodilla, articulaciones a nivel de la cadera con mayor frecuencia. Entonces aquí vemos un pinzamiento articular que es mucho más pronunciado en esta parte de la articulación. Acá casi que el espacio articular está conservado, o sea, podemos decir que está un poco aumentado en esta zona. Entonces encontramos un pinzamiento asimétrico del espacio articular, la presencia de esclerosis subcondral, la presencia de osteofitos marginales, que se lo ve en ambos extremos, a pesar de que acá son mucho más pequeños, también se los suele observar, y la conservación de la densidad mineral ósea. Acá inclusive pues ya existe casi una anquilosis ósea, anquilosis parcial, es decir, en esta parte pues el espacio articular se ha perdido, que es en donde observamos la esclerosis subcondral. También observamos la presencia de estos picos osteofíticos, que en un principio pues son de pequeño tamaño y hay que tratar de irlos a buscar. Y bueno, eso